Muy bien, licenciada Scarlett, pues sin mayor preámbulo, damos inicio a la sesión. Entonces, iniciamos. Muy bien. Ok, perfecto. Muy bien. Muy bien. Vamos a empezar con nuestra exposición, compañeros, hablando sobre esta historia del constitucionalismo mexicano, que es un tema que nos debe abocar a todos y es un tema muy importante para nosotros como mexicanos. Cualquier pregunta que tengan, por favor, es importante que nos la formulen. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Déjenlos ver a todos porque me gusta verlos a todos. Muy bien. Vamos a empezar, compañeros. La historia constitucional de México va a partir de estos antecedentes. Vamos a hablar desde un primer texto constitucional que es la Constitución de Bayona de 1808. Continuaremos con el proyecto de Constitución de Cádiz del año de 1812. Estudiaremos los elementos constitucionales de López Rayón en 1812. También hablaremos de la Constitución de Apatzingán del año de 1814. Mucho se dice que estos textos constitucionales que marcó con rojo no estuvieron vigentes. La realidad es que sí tuvieron vigencia en aquellas regiones donde fueron controladas principalmente por los insurgentes. Entonces, estos textos sí tuvieron importancia en esas regiones. Hablaremos del Acta de Independencia Mexicana del año de 1821, del Reglamento del Provisional del Imperio Mexicano del año de 1822. Hablaremos de la Constitución Federal de 1824. Si se fijan, son muchos los antecedentes. Revisaremos, estimados amigos, también las 7 leyes constitucionales, la Constitución Centralista del año de 1835-1836. También verificaremos otro tema importante, compañeros. Estudiaremos las bases orgánicas del año de 1842, el Acta de Reformas del año de 1847, la Constitución Federal del año de 1857, cuya importancia principal está que años después adoptan las denominadas leyes de reforma, el estatuto vigente durante el Segundo Imperio Mexicano de 1863 a 1867, la Constitución Mexicana de 1917 y sobre todo la reforma en materia de derechos humanos. Esto es un poco sobre nuestra historia constitucional que es importante que conozcamos nosotros. El primer antecedente que vamos a revisar, estimados amigos, es la Constitución de Bayona del año de 1808. Ahí va. Muy bien. Vean, ahí tenemos al ejército francés, ¿verdad? Un ejército que de alguna manera conquistó muchos países en Europa. Y sobre todo, pues tenían una idea de tener un imperio, pues muy importante, ¿verdad? Esto es un punto importante que vamos a mencionar, compañeros. Tenemos este antecedente de Bayona, en la cual es una constitución impuesta por Napoleón Bonaparte. El preámbulo de esta constitución radica en lo siguiente. Portugal era uno de los principales aliados de la Gran Bretaña. Francia tenía su guerra de expansión. Entonces Francia celebra un acuerdo con España para permitir que su ejército se trasladara sobre territorio español. España accedió a este tratado y entonces se permitió al ejército francés atravesar por su territorio para pues tener una conquista con Portugal. ¿Qué fue lo que pasó, estimados amigos? Napoleón Bonaparte vio la fragilidad de la corona española. En ese momento se encontraba como rey don Carlos IV. ¿Cómo podemos ubicar a don Carlos IV, compañeros? Es la estatua que se encuentra afuera del Palacio de Minería. Esa es la estatua de Carlos IV, en ese momento rey de España y de las Indias. Cuando llega, hay una revuelta en España, principalmente porque el rey Carlos IV
se encontraba subordinado a su esposa y a uno de sus ministros de Estado, Manuel Godoy. Entonces había una rebelión interna en España. El motín de Aranjuez fue un tema muy importante que ocurrió, compañeros. ¿Qué es lo que hizo Napoleón? Se aprovechó de esta situación política en España y entonces lo que hizo Napoleón es como tratar de, trató de ser un mediador entre las dos facciones que estaban en disputa, Carlos IV y su hijo Fernando VII. Quien tenía el respaldo popular era don Fernando VII. Inclusive tenía un apodo, le apodaban el deseado. Realmente quien querían que gobernara era Fernando VII. A quien apoyaba el pueblo era a don Fernando VII. Bueno, ¿qué es lo que hizo Napoleón Bonaparte? Primero, hizo abdicar al rey Carlos IV y después hizo abdicar a don Fernando VII y designó como rey de España. ¿A quién se imaginan, compañeros? Designó como rey de España a su hermano José Bonaparte. Es nombrado rey de España. Compañeros, cuando se da la rebelión en España y en las colonias de España en América, no se luchaba por una independencia, ¿eh? Se luchaba porque se restableciera el poder de los Borbones. El que era el mal gobierno no era el gobierno de los Borbones, era la imposición de un rey francés en la corona de España. Inclusive, vean documentos de la época y cuando el cura don Miguel Hidalgo en el grito de Dolores convoca al pueblo, lo convoca en apoyo de don Fernando VII. Nunca habló de una independencia, ¿eh? Jamás. Quien por primera vez planteó una idea de independencia fue José María Morelos y Pavón, pero Hidalgo no lo planteó nunca. Inclusive, su grito era en favor de don Fernando VII como legítimo rey de España. Esta constitución tuvo gran influencia en las colonias en América. Y por supuesto, éramos parte de la colonia y esta constitución nos impactó. José Bonaparte, rey de España y también rey de las Indias. El preámbulo de la Constitución de Bayona de 1808. A nombre de Dios Todopoderoso, don José Napoleón, por gracia de Dios, rey de las Españas y de sus Indias, habiendo oído la Junta Nacional congregada en Bayona, de orden de nuestro muy caro y muy amado hermano, Napoleón, emperador de los franceses y rey de Italia, protector de la Confederación del Rin, hemos decretado y decretamos para la presente Constitución para que se guarde como ley fundamental de nuestros estados y sea la base del nuevo gobierno. Esta es una constitución que tuvo gran influencia en América. Muy bien. ¿Qué contenía esta constitución de Bayona de 1808? Planteaba estas ideas, compañeros. Había una mezcla del antiguo y del nuevo régimen. ¿Saben a quién no le gustó esta constitución? Al clero católico. No le gustó porque había hasta cierto punto un gobierno mucho más liberal que combatía hasta cierto punto al Estado secular español que en ese momento existía. Se hablaba de una soberanía nacional, pero hasta cierto punto era irreal. Ustedes, como estudiantes, como conocedores del derecho, sabrán que una constitución tiene que ser emanada de la voluntad del pueblo. ¿Y quién impuso esta constitución, compañeros? La impuso Napoleón Bonaparte. Como consecuencia, la voluntad del pueblo no se encontraba ahí plasmada, sino fue una voluntad impuesta por don Napoleón Bonaparte. ¿A quién nombró como rey? A su hermano, don Fernando, perdón, su hermano,
José Bonaparte como rey de España. Se hablaba de una división de poderes de la siguiente manera. Estimados amigos, tenemos una corte estamental, un senado conformado por la familia real y un legislativo controlado por el rey. División de poderes, pues no existía. En la cabeza de todo estaba el rey de España y por encima del rey se encontraba don Napoleón Bonaparte, porque este impuso a ese monarca. Se hablaba de una igualdad de la ley y se abolía la esclavitud, la tortura y también se daba por terminado un tribunal que causó mucho daño, el Tribunal de la Santa Inquisición. Se hablaba de una libertad de religión, aunque se permitía profesar otra fe, pero la principal, la religión oficial, iba a ser la religión católica, apostólica y romana. Esto era el Estatuto de Bayona. Muchos españoles no estuvieron conformes con esta constitución. Inclusive combatieron contra los franceses. Gran parte de los combatientes españoles se establecieron acá, miren, en una región, aquí no se alcanza a ver en el mapa, pero por acá la tenemos abajito. La región se llama Cádiz. Era la última región controlada por ¿quién? Por los republicanos españoles, los que estaban en contra de esa corona impuesta. Estaban en contra de los afrancesados. Y entonces, en estas cortes de Cádiz, hubo un tema importante, compañeros. No solamente se encontraban representados los españoles de la península, sino también los españoles de las provincias. Aquí fue cómo conformamos el constituyente de Cádiz, 1812. Se plantea una nueva constitución. Compañeros, en esta constitución se hablaba de la soberanía del pueblo que se encontraba depositada en el rey. Se reconocía como único rey ilegítimo ¿a quién? A don Fernando VII. Por la gracia de Dios y por la constitución de la monarquía española, rey de España y de las Indias. Este era el rey que se reconocía como soberano. ¿Cuál era el reino en España en este momento, compañeros? 1812. Aquí lo vemos, compañeros. Toda esta extensión, vean todo lo que abarcaba, compañeros. Por eso decía Carlos V, en mi reino, el sol nunca se oculta. ¿Qué errores cometió España? Porque aquí empezó la decadencia del siglo XIX, compañeros. El punto fue, hasta cierto punto, la soberbia de la Casa de los Borbones. Y uno de los principales promotores de la caída de la monarquía española es don Fernando VII. Hablen con cualquier español, compañeros, y el peor rey que ha tenido España es don Fernando VII. Con él empezó la decadencia. Con él empezó a perder poder el reino de España. Bueno, se empezó a establecer esa constitución. Aquí está. ¿Qué establecía ese texto constitucional, compañeros? Hablaba de lo siguiente. Atentos, por favor. Soberanía nacional. Vean, es tan importante, compañeros, porque por primera vez en la historia se plantea que la soberanía reside en ¿quién? ¿En el rey? No, reside en la nación. ¿Ok, compañeros? En la nación. ¿Qué tipo de gobierno iba a ser? Una monarquía
constitucional. ¿El rey podía hacer lo que le plazca, compañeros? No, el rey tiene un límite, la Constitución. Se hablaba de una división de poderes. Ejecutivo, el rey. Legislativo, las cortes. Judicial, los tribunales. Se reconocieron derechos, igualdad ante la ley, libertad de imprenta, derecho de propiedad. Sí, se reconoció como única religión a la católica. Se puso fin al diezmo y al tribunal de la Santa Inquisición. Ya no iba a existir más ese tribunal. Servicio nacional, ejército nacional era obligatorio. Educación primaria, obligatoria. Se habló de desamortización de las tierras del clero para que fueran tierras que producieran riqueza, compañeros. Se acaban los gremios y las aduanas para fomentar, ¿qué, compañeros? El comercio. Octubre de 1812 se plasma esa constitución. Y en honor a esa constitución, compañeros, todas las plazas de armas, todas, no solamente de España, sino también de sus colonias en América, en honor a esa constitución, ¿saben cómo se llaman esas plazas de armas? Plaza de la Constitución. Vayan al Zócalo de la Ciudad de México y vean una placa. Esa placa conmemora no a la Constitución Federal de 1824, conmemora a la Constitución de Cádiz de 1812. Este fue un proyecto muy interesante y que de alguna manera fue un motor fundamental para la lucha de las libertades en las colonias americanas. Compañeros, bueno, ¿qué error tuvo don Fernando VII? Cuando Fernando VII retoma el poder nuevamente, Fernando VII desconoce ese texto constitucional y vuelve a establecer el absolutismo. Cuando Fernando VII vuelve a tomar el poder, ¿qué creen que se había logrado en América? Cierta paz social. Ya muchas de las rebeliones que habían ocurrido con antelación ya no existían, compañeros. Se habían acabado. Pero don Fernando VII, al desconocer la Constitución de Cádiz, fomentó la verdadera lucha por la independencia de las colonias americanas. Fue gran responsabilidad de don Fernando VII. Y por eso los españoles lo catalogan como el peor rey que han tenido en la historia. Elementos constitucionales de López Rayón, 1812. Zitácuaro, Michoacán. Se plantea este proyecto constitucional de López Rayón. López Rayón ya plantea la independencia. Todavía no tenía nombre nuestra patria. Se hablaba de la América septentrional. Muy bien. Esto era la libertad que se buscaba del Reino de España. Ya se planteaba pues una idea un poco más clara de lo que era en este caso, una nación libre, una nación soberana. ¿Saben a quién no le gustó mucho el proyecto de López Rayón? No le gustó mucho al siervo de la nación, José María Morelos y Pavón, porque hasta cierto punto, pues no fue tan importante en este proyecto que se convocó. Al final de cuentas, no reconoció este proyecto, aunque sí fue una base fundamental para la Constitución de Apatzingán del año de 1814. Los elementos constitucionales de López Rayón plantean lo siguiente, compañeros. Plantean que la única religión era la católica. ¿Cómo se iba a llamar nuestra patria? América septentrional. La soberanía, ¿en quién reside, compañeros? En el pueblo. Pero ¿en quién va a encontrarse esta figura? ¿Quién la preside?
Don Fernando VII. No juzguemos a la gente de esa época porque era la forma de gobierno que percibía, era la idea de Estado que ellos concebían. Nombramiento de un protector nacional que era como el titular del Ejecutivo. ¿Quién era el titular? El protector nacional. La soberanía reside en el Supremo Congreso Nacional, quien elabora las leyes en favor del pueblo. El ejercicio de la soberanía busca la independencia y la felicidad de la nación. Un término un poco subjetivo, la felicidad. Se habla, compañeros, de un tema del ejercicio de tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Se proscribe la esclavitud y las castas. Se reconocen derechos civiles, se organiza el servicio militar y se establece que el día 16 de septiembre, fiesta nacional por el famoso grito de Dolores. Desde ahí proviene el tema de la conmemoración del grito de Dolores, desde este proyecto de López Rayón. Bien, compañeros, no concluye aquí el proyecto. 2 años después, en Apatzingán, Michoacán, se convoca a un congreso constituyente que toma como bases una obra de El Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón, Sentimientos de la Patria, Sentimientos de la Nación. Esta es la libertad para la América mexicana. Ahora nuestra patria ya tiene un nombre, la América Mexicana, sancionada el 22 de octubre de 1814 por ese Congreso Constituyente en Apatzingán, Michoacán, compañeros. Ahí va. Este proyecto del Siervo de la Patria establece lo siguiente: religión católica, apostólica y romana, la única que debe profesar el Estado, solamente se reconoce una. Facultad de dictar las leyes y establecer la forma de gobierno. Esto es la soberanía, los intereses de la sociedad, el bien común, la facultad de dictar las leyes y establecer el gobierno que más le convenga a la sociedad. ¿En quién reside la soberanía, compañeros? En el pueblo. Y su ejercicio lo va a hacer a través de los diputados elegidos por los ciudadanos en la forma que esta Constitución va a establecer. Compañeros, se reconocen las siguientes entidades federativas, las siguientes provincias. Aquí está: México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Tecpan, Michoacán, Querétaro, Guadalajara, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila y el nuevo reino de León. Esas eran las provincias que en ese momento conformaban nuestra patria, la América Mexicana. 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y dice esta Constitución: no debe ejercerse por una sola persona ni por una sola corporación. Habla de un principio, la división de poderes. ¿Quiénes son ciudadanos? Los nacidos en esta tierra, los ciudadanos de América, nacidos en esta tierra. Todos, fíjense este principio. Dicen, no hombre, la reforma constitucional del 2008 establece el principio de presunción de inocencia. Antes no se reconocía. Compañeros, vean lo que dice la Constitución de Apatzingán. ¿Qué dice? Todo ciudadano se reputa inocente mientras no se declare culpado. Entonces no es tan nuevo el principio, ¿verdad? Ahí está el proyecto, compañeros. La ley debe ser igual para todos. Morelos decía que el hijo del campesino debe tener las mismas oportunidades que el hijo del más rico hacendado. O sea, esos proyectos ahí los tenemos, hermosos proyectos de
nuestro siervo de la patria, el siervo de la nación, José María Morelos y Pavón. Compañeros, no logró la independencia. Meses después de este proyecto, fue capturado y fue fusilado en San Cristóbal, Ecatepec. Su cabeza fue decapitada y hasta cierto punto, con la muerte de Morelos, compañeros, el movimiento de independencia se estancó. Había pequeñas revueltas en algunas regiones de lo que hoy es el estado de Guerrero. Pequeñas revueltas. Tenemos ahí a, a Guerrero, tenemos a Guadalupe Victoria como principales combatientes, pero ya no eran realmente una facción que incomodara. Aunque el virrey en ese momento de la Nueva España le encomienda a un general que había ganado batallas contra los insurgentes que combatiera en contra de Guerrero y en contra de Guadalupe Victoria. ¿Saben cuál es el nombre de este general, compañeros? Don Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide consideró que ya era el momento de consolidar la independencia. Y en lugar de luchar contra estas personas, ¿qué creen que fue lo que hizo, compañeros? Lo que hizo fue, pues hasta cierto punto, llegar a un acuerdo y por eso el famoso abrazo de Acantempan, que implicaba que había una unión. Y hasta cierto punto en ese momento, los insurgentes empezaron a tener mucho más fuerza y se conforma el ejército de las tres garantías. Los colores que iban a conformar nuestra bandera nacional. El verde en referencia a un tema que a lo mejor podrá sonar un poco incómodo. No tiene que ver con nuestros verdes valles y las montañas. No, el verde era el color de la familia real en España, la familia de los Borbones. El blanco, la pureza de la religión católica, apostólica y romana. Y el rojo, la unión de criollos, de plebeyos, de mestizos, de castas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos bajo una misma nación. El ejército de las tres garantías, que para 1821 conforman los tratados de Córdoba, en la cual se reconocía la independencia de la Nueva España por el virrey Juan de O'Donoghue, aunque no reconocido por la corona de España hasta 1836, pero ya teníamos este reconocimiento como nación. 1821, 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entra triunfante a la Ciudad de México y entonces se conforma nuestra patria. Vamos a ver, compañeros. Acta de Independencia del Imperio Mexicano, firmada el 28 de septiembre de 1821. Aquí tenemos este documento tan importante, tan solemne, que a veces no le damos la importancia histórica que merece. Y vean lo que dice el Acta de Independencia, compañeros. Acta de Independencia del Imperio Mexicano, pronunciado por la Junta Soberana congregada en la capital el 28 de septiembre de 1821. Dice, la nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y ha sido consumada la empresa. Eternamente memorable que un genio superior a toda admiración y elogio por el amor de la gloria de su patria, principio en Iguala, prosiguió y llevó a cabo arrollando obstáculos casi insuperables. ¿Qué más dice? Dice lo siguiente, compañeros. Restituida por esta parte septentrión el ejército de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza y reconocen por innegables y sagrados las naciones cultas de la tierra, en libertad de constituirse de modo que más convenga a su felicidad y
con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios, comienza a hacer usos de tan preciosos dones y declara solemnemente por medio de la Junta Suprema del Imperio que la nación soberana independiente de la antigua España, con quien en lo sucesivo no mantendrá otra unión que la amistad estrecha en los términos que proscriben los tratados, que entablará relaciones amistosas con las demás potencias y cuantos actos puedan estar en posesión y permitir a las naciones soberanas que van a constituir con arreglo a las bases del Plan de Iguala y de los tratados de Córdoba, estableció sabiamente el primer jefe del ejército imperial de las tres garantías y, en fin, que sostendrá a todo trance y con sacrificio de los saberes y vidas de sus individuos, si fuere necesario, esta solemne declaración, hecha en la capital del imperio el 28 de septiembre de 1821, primero de la independencia mexicana. Ahí está. ¿A quién le ofrecía, compañeros, los tratados de Córdoba, la corona? No se le ofrecía a Iturbide, se le ofrecía a don Fernando VII. Si don Fernando VII no aceptaba la corona, se le ofrecía a cualquiera de los infantes de la familia de los Borbones. ¿Qué creen que hizo España? ¿Aceptó la independencia? ¿Designó un rey? No, por supuesto que no. Dicen que en 1822 una muchedumbre llegó hasta la casa de Iturbide, que estaba muy cerca del Zócalo capitalino, y le pidió que él fuera el nuevo rey de este imperio. Viva don Fernando VII, primer emperador de México. Y para 1822, don Agustín de Iturbide es coronado emperador de México. Y para dar legitimidad a su gobierno, se establece el reglamento del Imperio Mexicano. Y esto es lo que dice este reglamento, por ejemplo, en su artículo 5, en su artículo 7. Dice lo siguiente, 6 y 7, ahí va. La nación mexicana es libre, independiente, soberana, reconoce iguales derechos a los demás habitantes, a los demás que habitan el globo, y su gobierno es monárquico, constitucional, representativo, hereditario, con el nombre de Imperio Mexicano. Es uno indivisible que se rige por las mismas leyes en toda extensión de su territorio para la paz y armonía de sus miembros, que mutuamente deben auxiliarse a fin de conspirar a la común felicidad. Dice, son mexicanos sin distinción todos los habitantes del imperio, y en consecuencia del glorioso grito de Iguala han reconocido la independencia, y los extranjeros que vinieran en lo sucesivo, desde con conocimiento y aprobación del gobierno, se presenten al ayuntamiento del pueblo que elijan para su residencia y juren fidelidad al emperador y las leyes. Muy bien. ¿Qué más nos dice esta constitución? Este reglamento del primer imperio mexicano nos dice lo siguiente, compañeros. El gobierno mexicano tiene por objeto la conservación, tranquilidad y prosperidad del Estado y sus individuos, garantiendo los derechos de libertad, propiedad, seguridad, igualdad legal y exigiendo el cumplimiento de los deberes recíprocos. La libertad personal es igualmente respetada. Dice, nadie puede ser preso ni arrestado, sino conforme a lo establecido por la ley anterior a los casos señalados. El sistema del gobierno político del Imperio Mexicano se compone de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que son incompatibles en una misma persona o corporación. Los que anteriormente habían sido aliados de Iturbide se rebelaron. Principalmente tenemos a uno que lo había ayudado a ser emperador. Posteriormente se rebeló con el plan de Casamata. Su nombre, Antonio López de Santana. Compañeros, y con ello, Iturbide abdica, Iturbide se va al exilio y el Congreso Constituyente de 1823 lo declara proscrito y señala que cuando vuelva a poner pies en su tierra, en suelo mexicano, pues iba a ser señalado traidor
e iba a ser ajusticiado. Un año después, Iturbide se entera de que España pretendía reconquistar que pretendía reconquistar esta tierra, y Iturbide regresa. Es detenido en Nuevo León y es fusilado. Y ahí termina la vida de Iturbide. 1823-1824, estimados amigos, se conforma un Congreso Constituyente que toma como base principal la Constitución de los Estados Unidos de América para consagrar una constitución de corte federal. A quien ven ustedes en pantalla aquí es don Fray Servando Teresa de Mier. Don Fray Servando Teresa de Mier plantea que con gran pesar ve que México, si adopta el federalismo, ve que nuestra patria se va a segregar. Cuando cae el Imperio Mexicano, inmediatamente después de que cae, las provincias de Centroamérica se separan para ya nunca más formar parte de la República. Fray Servando Teresa de Mier hace un comentario que parece que fue premonitorio a lo que ocurrió posteriormente, a la gran pérdida del territorio de nuestra patria. ¿Con cuántos millones de kilómetros cuadrados creen que nació nuestra patria cuando se independizó como primer imperio mexicano? Con cerca de 5 millones de kilómetros cuadrados, compañeros. Imagínense, desde Utah, desde Colorado, Estados Unidos, toda la región norte, hasta Centroamérica, hasta abarcando hasta Costa Rica, compañeros. Todo eso conformaba nuestra gran patria, que se perdió, y bueno, nuestra patria fue segregada. Este fue el comentario de don Fray Servando Teresa de Mier. El Congreso Constituyente de 1824, que se conformó en una iglesia que se encuentra muy cerca del Zócalo capitalino, prácticamente a espaldas de Templo Mayor. Ahí tenemos la conformación de este Congreso Constituyente del 24. Se conforma de 20 estados, 4 territorios y un distrito federal. Se hablaba de una dependencia fiscal y militar. Se conservaba la integridad del territorio nacional. Se hablaba de una supremacía del poder legislativo. Compañeros, ¿saben a qué llevó esto? A este punto. A un poder ejecutivo débil y sometido al legislativo. Compañeros, la soberanía se defendía la soberanía de los estados, no del poder ejecutivo federal. ¿Esto qué implicaba? Los estados tenían más fuerza que el propio gobierno federal. Y entonces muchas veces los estados tenían sus propias milicias locales. En ese momento se conocía como las guardias nacionales. Hasta cierto punto había un gobierno de los estados muy fuerte y un gobierno federal sumamente debilitado. Esto fue el gran viacrucis del constituyente de 1824. Ahí está nuestra patria, compañeros. No hay derechos del ciudadano, no se contempla. Esta constitución, ¿sabe a qué se enfocó? A organizar el Estado. Los derechos en este momento no eran trascendentes. Gobierno federal débil e ineficaz. Inestabilidad interna. Los centralistas empiezan a tomar mucho más fuerza. Algunas provincias se declaran ya independientes. Como ellas tenemos en 1841 la provincia de Yucatán, que conformaba 3 estados, que era Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Se separaron en su momento. Había un temor al centralismo, que efectivamente estaba justificado. ¿Y qué creen que pasó, compañeros? El centralismo tomó el poder. Las diputaciones centralistas tomaron fuerza y no había
No había un sentido patrio. Habría más un sentido regionalista. Antes de ser mexicano, somos miembros de una provincia. Eso era lo más importante, compañeros. No había un sentimiento todavía nacional. Ahí estaba nuestra hermosa patria para 1824. Sabemos qué pasó con posterioridad, ¿verdad? Bueno, los centralistas toman el poder. Y lógico, si toman el poder, van a establecer un nuevo proyecto constitucional. Las 7 leyes constitucionales del año de 1836. ¿Vale? Este proyecto que venía a consolidar un gobierno de corte centralista, ya no un gobierno federal. Ahora todo el poder viene del centro del país. Ya no hay entidades federativas. Ahora sí hay lo que se conoce como provincias. Compañeros, había un tema fundamental. El principal impulsor de este tema era don Antonio López de Santana. ¿Saben qué hacía Santana cuando ganaba el poder, cuando ganaba una nueva elección? Compitió en 11 elecciones, ¿eh? Y este era un camaleón. A veces era liberal, otra vez era conservador, otra vez era liberal moderado, otra vez era liberal radical. Y entonces cambiaba de bando como le parecía. Muy parecido a nuestros políticos actuales. Muy parecido. Llegaba al poder y se iba a su hacienda Manga de Clavo. Y ahí se la pasaba, pues totalmente descansando y disfrutando del erario público. Así le hacía este señor, compañeros. Bien, las 7 leyes constitucionales de 1836. ¿Qué contenían esas leyes? Primera, los derechos de los ciudadanos. Tenían que tener 21 años, ser varones y tener una renta anual de por lo menos 100 pesos oro. Si no tenían esa cantidad, compañeros, no podían ser ciudadanos, para empezar. ¿Sale? Ok. Supremo poder conservador. Este poder controlaba a todos los poderes, al ejecutivo, al legislativo y al judicial. Este poder se encontraba por encima de todos y revisaba que los actos de los otros poderes se encontraran apegados a la Constitución. Anótenlo por favor, primer antecedente de un medio de control de constitucionalidad lo tenemos con el Supremo Poder Conservador. Muy bien. Decían que no tenía ninguna responsabilidad frente a los hombres. Su única responsabilidad era frente a Dios. Así se decía, compañeros. Diputados al Congreso y senadores, además de ser ciudadanos, requerían tener un ingreso anual de 1,000 pesos oro, pues porque solamente las personas de dinero pudiesen controlar pues ese tema, ¿verdad, compañeros? La elección presidencial era de corte indirecto. ¿A qué me refiero, compañeros? Lo que ocurría aquí era que los electores elegían a un tipo de, a un elector general, podríamos decirlo así, como lo que hacen los Estados Unidos, compañeros. ¿Vale? O sea, aquí tenemos a miles de ciudadanos que eligen un elector general, quien a su vez va a elegir al candidato para presidente. ¿Sale? Lo que sucede en Estados Unidos que se vota por un congreso electoral. Más o menos es algo muy similar como ocurría en la Constitución de 1836. Se organiza el Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en tribunales
colegiados y tribunales unitarios, así como en juzgados de distrito. Así se conformaba el poder judicial en esa Constitución de 1836. ¿Qué más tenemos, compañeros? División territorial de México. Ya no había entidades federativas. Aquí había provincias. Todo el poder estaba en el centro. Se le daba la facultad al Congreso de reformar la Constitución. Estos son las principales leyes que teníamos en este proyecto. Compañeros, para 1843, México entró en una crisis por una cuestión: el expansionismo norteamericano, la doctrina Monroe, América para los americanos. ¿Qué pasó aquí, estimados amigos? Tuvimos la intervención de los Estados Unidos. México venía y en 1843 se estableció bases orgánicas, cuya principal función es modificar las 7 leyes constitucionales y principalmente derogar el supremo poder conservador. Esa fue la principal atribución. México siguió teniendo la intervención de los Estados Unidos y para 1847, con la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo, México pierde más de la mitad de su territorio nacional. Para 1836, Texas había declarado su independencia. Y hasta cierto punto fue un tema un poco, hasta cierto punto, irresponsabilidad del gobernante en turno, Antonio López de Santana, que permitió a colonos americanos pues colonizar esas tierras del norte. Pronto Texas estaba más compuesta de americanos que de propios mexicanos. Y entonces los tejanos declararon la independencia. Para 1836 se les concede la independencia, con una condición: que no se anexaran a los Estados Unidos. Al siguiente año, Texas anexa a Estados Unidos. Y después, Estados Unidos tenía la intención de conquistar más territorio. Y bueno, compañeros, esta es la gran pérdida de nuestro territorio patrio. Más de la mitad del territorio nacional se perdió por el expansionismo de los Estados Unidos. Y bueno, para este año 1847, ya después de la pérdida del territorio nacional, relamiendo un poco nuestras heridas, compañeros, tenemos que años antes, 1841, Yucatán se había separado para después volver a incorporarse. Pero en Yucatán pasó algo muy interesante, estimados amigos. Don Manuel Crescencio Rejón hizo un planteamiento para crear una figura muy importante para la historia de la jurisprudencia americana, de la jurisprudencia mexicana, el llamado juicio de amparo. Manuel Crescencio Rejón en Yucatán, 1841. Don Mariano Otero, conociendo de este proyecto, lo presenta para el acta de reformas de 1847. ¿Saben qué hizo el acta de reformas de 1847? Derogar a la Constitución de 1836 y establecer nuevamente la vigencia de la Constitución Federal de 1824, con nuevas instituciones, con nuevas figuras, como el juicio de amparo, compañeros, pero ya habiendo perdido más de la mitad de nuestro territorio. México siguió teniendo muchas disputas, liberales, conservadores, y esto no se calmó, compañeros. Perdimos la mitad del territorio y seguimos teniendo conflictos internos. Para la década de los 50 del siglo XIX, tenemos principalmente, compañeros, el tema del establecimiento de las llamadas leyes de reforma. Estas leyes de reforma vienen a plantear, compañeros, una nueva visión de las instituciones del derecho mexicano.
principal exponente, principal aportación de don Benito Juárez García y de otros liberales mexicanos de la época. Estas leyes de reforma tuvieron gran pauta y gran importancia para la Constitución Federal del año de 1857, una de las constituciones más modernas para su época, compañeros. Y en esta constitución de 1857 era una constitución de ideología liberal. Esta era la principal atribución, jurada el 5 de febrero de 1857, que estableció por primera vez garantías individuales, objeto de protección para las autoridades. Constaba de 8 títulos y 128 artículos. Se establecía una separación, principal atribución de las leyes de reforma, entre el Estado y la Iglesia. Nuestra patria se dividió en 25 estados, un territorio y el Distrito Federal. Algunos derechos que vale la pena mencionar en relación de esta Constitución son los siguientes, compañeros, para que ustedes los vayan analizando. Y si quieren, vayan tomando nota de los artículos. Tenemos, por ejemplo, artículo 7, la libertad de expresión. Artículo 10, la libertad de portación de armas. Artículo 12, no se reconocen los títulos nobiliarios. Artículo número 13, la prohibición de los fueros a personas e instituciones y la supresión de tribunales especiales. Esto implicaba que deben haber tribunales previamente establecidos con antelación al hecho que va a ser sancionado. La prohibición en el artículo 22 de mutilación, azotes, tormentos de cualquier especie. 23. La abolición de la pena de muerte. Para 1857 se conservó para traidores a la patria, salteadores de camino, incendiarios, parricidas y homicidas con el agravante de alevosía, premeditación y ventaja. ¿Vale? Así como en delitos del orden militar y la piratería, que era un delito de carácter internacional en ese momento. ¿Sale? Fuera de estos casos, la pena de muerte quedaba abolida. Muy bien. ¿Qué más tenemos, compañeros? Bien, seguimos con la inviolabilidad de la propiedad y la incapacidad de corporaciones civiles y eclesiásticas para administrar bienes y raíces, a excepción de aquellos que sirvan para su objeto de institución. Este es un antecedente de la ley Lerdo. Se definió la nacionalidad mexicana, se habló de las obligaciones de los mexicanos, sus prerrogativas, sus obligaciones y que la soberanía nacional dimana del pueblo. Si se fijan, es un texto muy interesante. Artículo 40 de la Constitución de 1857. México es una república representativa, es una república democrática y federal compuesta de estados libres y soberanos. El poder se divide en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Artículo 76. La elección del presidente es mediante sufragio indirecto, en primer grado y en escrutinio secreto. ¿Sale? El voto no era directo, era un sufragio indirecto porque se elegía un colegio electoral. Los requisitos para ser presidente se establecían en el 77, la prohibición de alcabadas y aduanas internas, ¿sale? Para impulsar el comercio, y el artículo 128 hablaba de la inviolabilidad de esta constitución. Eso se establecía en la Constitución de 1857. Ahí tenemos la conformación de nuestra patria para esos años. Si se fijan, tenemos un territorio federal, el de la Baja California. Tenemos un distrito federal y ahí tenemos los estados: Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Coahuila, que se encontraban unidos, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, que pertenecía a Zacatecas y fue declarado como entidad por Antonio López de Santana. Y hay una historia, pues, que deriva
de un beso, ¿verdad? De una cuestión de amor en la cual, pues, Santa Ana le reconoce como entidad federativa. Tenemos Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, tenemos Oaxaca, bueno, aquí ya mencionamos a Guerrero, Tabasco, Yucatán, que conformaban una sola entidad, Chiapas, y bueno, ahí tenemos la conformación de nuestra patria para 1857. Muy bien, perfecto, compañeros, muy bien. Seguimos con este comentario y ahora vamos a ver otro periodo histórico muy interesante. No se crean, compañeros, que los liberales dijeron, ay, sí, qué bonito, ya no estamos en el poder, ya los liberales ya ganaron. No, compañeros. Para 1861, un grupo de conservadores encabezados por un hijo de José María Morelos y Pavón, Juan Nepomuceno Almonte, llegaron a las cortes en Europa y principalmente con don Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, aquel que ya mencionamos, a ofrecer la corona del imperio mexicano. ¿A quién se la vamos a ofrecer? Esa era una pregunta muy interesante. ¿A quién, compañeros? Y don Napoleón III había conocido a un archiduque austriaco que nunca iba a gobernar, pero le llamó la atención que era una persona muy culta, que era una persona que tenía intención de gobernar, y principalmente su esposa, Carlota, hija del emperador de Bélgica. Entonces fue una parte importante, compañeros, porque el archiduque Maximiliano de Habsburgo ya gobernaba una provincia del Imperio Austriaco y bajo ese supuesto, pues bueno, era el candidato ideal para ser el segundo emperador de México. No crean que aceptó de buena manera Maximiliano, porque antes Maximiliano quería una cuestión, quería ser aceptado por el pueblo. Entonces, ¿saben de qué manera aceptó la corona? Siempre y cuando hubiera una aceptación del pueblo. ¿Y qué creen que hicieron los conservadores? ¿Qué se imaginan que hicieron? El primer fraude electoral de la historia. Llevaron una lista de ciudadanos que lo querían como emperador. Entonces Maximiliano se emocionó y dijo, voy a ser un emperador amado, y en ese supuesto, pues yo sí quiero ser emperador. Compañeros, pero antes de que llegara Maximiliano de Habsburgo, tenemos que México, derivado de muchas rebeliones que había tenido, interrumpió el pago de la deuda externa. Entonces, eso no les gustó a algunas potencias, entre ellas a la Gran Bretaña, Francia y España, que llegaron con sus ejércitos a México. Llegaron, iban a exigir el pago de la deuda externa. Benito Juárez celebró un acuerdo con ellos en el Teatro de la Soledad en la ciudad de Veracruz y la Gran Bretaña y España quedaron conformes. ¿Quién no quedó conforme? Ya venía con una idea expansionista. Francia. Y Francia, por órdenes de Napoleón III, pues bueno, decidió quedarse en la patria. Con los tratados de la soledad, Gran Bretaña y España, pues aceptaron la suspensión del pago y que posteriormente se iba a hacer el pago correspondiente, compañeros. Entonces, Napoleón III quería tener una influencia en América y se aprovechó de un acontecimiento histórico que acababa de ocurrir en Estados Unidos. En Estados Unidos, 1860, acababa de estallar allá de 1860 a 1865, estalló lo que se conoce como la Guerra Civil de los Estados Unidos. Aprovechando esta situación en Estados Unidos, Napoleón III quería tener influencia europea en
América. Y por eso, pues, decidió que su ejército se quedara en México. Ganamos una batalla, perdimos la guerra. Bueno, en realidad se ganaron dos batallas. La más importante, por supuesto, fue la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1863. Pero también se ganó una batalla en un poblado de Veracruz que se llama Camarón. Inclusive, los legionarios franceses de la legión extranjera recordaron tanto este acontecimiento, compañeros, que cuando conquistaron parte del norte de África, en honor a esa batalla que habían tenido, a uno de las nuevas naciones que habían conformado en África, le nombraron como esa batalla que habían tenido, Camarón, en honor a la batalla de Camarón en Veracruz. Bueno, perdimos, ganamos una batalla, perdimos la guerra. Napoleón, Maximiliano de Habsburgo, llega a nuestra patria para 1863. Él esperaba un gran recibimiento, el cual no tuvo. Y hasta cierto punto, compañeros, tuvo una inestabilidad. Hay que ser también muy honestos. Maximiliano de Habsburgo era más liberal que el propio Juárez. No era tan conservador. Todo lo contrario, muchas de las leyes liberales fueron ratificadas por Maximiliano de Habsburgo. Y primeras leyes reconociendo los derechos de los pueblos indígenas fueron promovidas por Maximiliano de Habsburgo. Inclusive, ¿cómo le llamaban, digamos, las culturas originales de nuestra patria a Maximiliano? Le llamaron como el regreso de Quetzalcóatl. Inclusive lo reconocieron como emperador, le dieron el bastón de mando, reconocieron que hasta cierto punto era el gobernante legítimo de nuestra patria, por encima del propio Juárez, ¿eh? Juárez tuvo gobiernos itinerantes, pasó a Veracruz, subió a Ciudad Juárez, se estableció, después huyó también a Estados Unidos, pues hasta cierto punto para conservar la república, para conservar el gobierno. Bueno, los liberales fueron ganando batallas. Francia se llevó a su ejército porque tenían una batalla ya contra Prusia y entonces ¿saben qué pasó? El emperador se quedó sin ejército y ello conllevó a su derrota. Juárez le propuso abdicar, pero la madre de Maximiliano le dijo, un Habsburgo no abdica. Abdicar es para un anciano, es para un demente, no para un príncipe de 33 años de la familia Habsburgo. Prefiero un emperador muerto que un hijo que abdique la corona. Tienes que quedar a defender la corona. Y compañeros, sabemos que para 1867, en la ciudad de Querétaro, Maximiliano de Habsburgo, junto con Miguel Miramón y Tomás Mejía, fue fusilado en el Cerro de las Campanas, en la ciudad de Querétaro. Muchos dicen, compañeros, y hay versiones históricas que dicen que Maximiliano de Habsburgo no fue fusilado en el Cerro de las Campanas, que era un masón grado 33, al igual que Benito Juárez, y entre masones no se privan de la vida. Bajo este supuesto, dicen que Juárez perdonó la vida a Maximiliano con la promesa de nunca más volver a mencionar cuál era su identidad, y Maximiliano de Habsburgo huyó a El Salvador y ahí cambió su nombre a Justo Armas. Inclusive hay un comentario del propio Juárez que dice que Maximiliano se hizo justo por las armas. Hasta cierto punto hay un planteamiento y hay datos históricos de un personaje con las características de Maximiliano de Habsburgo que en 1867 llegó a El Salvador y ahí se estableció y hasta cierto punto pues tuvo gran influencia en pues en el gobierno de esa república centroamericana. Bueno, esos son comentarios que se hacen, compañeros. Juárez estableció la república restaurada. Juárez siguió teniendo el control
Y años después, para 1872, don Benito Juárez García muere en Palacio Nacional. Ahora, ¿quién va a ocupar la presidencia? Su principal aliado, Lerdo de Tejada, gana las elecciones. Y para el 10 de enero de 1876, quien no reconoce el resultado electoral es un general héroe de la batalla del 5 de mayo. Su nombre, don Porfirio Díaz Mori. Lanza el plan de Tustepec. Compañeros, ¿cuál creen que era el lema del plan de Tustepec? Uno que posteriormente le recordó Madero. Sufragio efectivo, la no reelección. Porque también había muchos intentos de este personaje también de reelegirse, como en su momento también lo hizo Benito Juárez. Compañeros, triunfa el plan de Tustepec y Porfirio Díaz llega al poder el 6 de diciembre de 1876 para establecerse en el poder prácticamente, compañeros, más de 30 años. Un periodo por ahí de un año dejó a su compadre, pero de ahí en fuera, compañeros, siempre estuvo Porfirio Díaz en el poder, en el famoso tema llamado el porfiriato. Compañeros, su principal frase: orden y progreso. Poca política, mucha administración. Crecimiento, sí, hasta cierto punto. Embellecimiento de las ciudades, sí, hasta cierto punto. ¿Sí? Pero todo esto a costa del pueblo. Unas cuantas personas gozando de este orden y progreso y muchas personas en situación de miseria, de hambre, de esclavitud prácticamente, compañeros. Bueno, en 1908, Porfirio Díaz, ante un periodista norteamericano, James Krillman, señala que él vería con muy buenos ojos que otra persona llegara al poder, que terminando su mandato ya nunca más iba a postular y que México ya estaba preparado para la democracia. Prácticamente esto estableció en esta entrevista a don Porfirio Díaz. Esto llamó la atención, compañeros, de algunos opositores. Entre ellos tenemos a don Francisco I. Madero. Francisco I. Madero, que era el líder del partido antireeleccionista, que escribió un libro que se llamaba La sucesión presidencial de 1910. Madero, su principal lema de lucha era lo que Porfirio Díaz había establecido en el plan de Tustepec: sufragio efectivo, no reelección. Compañeros, participó Madero como opositor de Díaz. Madero fue apresado por ser disidente político y fue encarcelado en una prisión de San Luis Potosí. Muy bien, posteriormente salió y se fue a San Luis, Missouri, donde estableció el Plan de San Luis, en la cual convocaba al pueblo de México para levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. La realidad, compañeros, es de que esa fecha no ocurrió nada. Un día antes sí ocurrió un primer levantamiento el día 19 de noviembre de 1910 en la ciudad de Puebla, porque habían descubierto que unos hermanos llamados los hermanos Cerdán, Maximino, Aquiles y ay, ¿cómo se llama su hermana? No me acuerdo, pero bueno, los hermanos Cerdán fueron los que se levantaron en armas y ese fue el primer movimiento que se dio ese 19 de noviembre de 1910. Prácticamente no ocurrió nada después, aunque sí empezaron algunos grupos a levantarse en armas.
Y entonces, compañeros, tenemos este periodo de la Revolución Mexicana del 20 de noviembre de 1910. Carmen Cerdán, muchas gracias, Carmen Cerdán, Maximino y Aquiles Cerdán, los hermanos Cerdán, muchas gracias, ¿sale? Muy bien, inclusive la que le sobrevivió fue Carmen Cerdán. Carmen Cerdán prácticamente vivió todavía otros 30 años y murió por ahí de la década de los 40 del siglo pasado. Bueno, compañeros, aquí hay un tema muy importante. La Revolución Mexicana es un periodo muy difícil de señalar porque había compañeros, hasta cierto punto, facciones que en un momento eran aliados y posteriormente eran rivales. En este primer momento de la revolución, eran aliados, pues Zapata, Villa, todavía Carranza como tal no se había levantado en armas, tenemos a Madero y otros revolucionarios que combatieron. Para el año de 1911, en mayo, Porfirio Díaz abdica y dice pues que no quería manchar la República de sangre. Y entonces se, se van a París para ya no regresar más a la patria. Murió para 1915 y fue enterrado en el Panteón de Montparnasse en la ciudad de París. Ahí radican sus restos. Francisco I. Madero gana la elección de 1911 por un 98%. Es electo presidente. La verdad, compañeros, que a Madero se le critica mucho porque decían que no cumplió con las promesas que en su momento se comprometió en la lucha revolucionaria. No le dieron la oportunidad. ¿Ustedes creen que en un periodo de año y medio iba a cumplir con lo que se había comprometido en la revolución? Pues no, la verdad es que a veces queremos los cambios así, compañeros, y no se le dio esa oportunidad. Conspiraron en contra de Madero. Principalmente tenemos al general Reyes, que era en su momento el que se consideraba el sucesor de Porfirio Díaz, y tenemos al sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz, como uno de los conspiradores. Además, también el embajador de los Estados Unidos también tenía, pues ahí, tenía mucha intervención y bueno, por supuesto, tenemos al principal traidor. Ustedes saben su nombre, Victoriano Huerta, al cual le apodaban la cucaracha. Dicen que siempre andaba bien briago y bien marihuano. Y la cucaracha es una canción en honor a ese ilustre personaje. Compañeros, para febrero de 1913, Madero, junto con el presidente Pino Suárez, afuera de la penitenciaría de Lecumberri, fueron fusilados. Y bueno, compañeros, esto es el tema de la decena trágica. Sale este presidente que es fusilado. Ah, pero ¿qué creen? Huerta quería respetar la constitucionalidad. De acuerdo a la Constitución de 1857, ¿quién iba a ocupar el cargo en ausencia del presidente de la República y en ausencia del vicepresidente, como asesinaron al presidente y al vicepresidente? Era el secretario de Relaciones Exteriores. El secretario de Relaciones Exteriores era Pedro Lanscurain. Estuvo 45 minutos en el poder y designó como su secretario a este señor que posteriormente, con la renuncia de Lanscurain, constitucionalmente fue presidente de México. Cuidó las formas, ¿verdad? El presidente con la menor duración es don Pedro Lanscurain. Compañeros, pues bueno, el periodo histórico sigue avanzando. Díaz sabemos que abdicó y se fue, renunció a la presidencia. Tenemos Villa, Madero y Carranza, y bueno, ya tenemos dos personajes que aquí desaparecieron. Tenemos a este y ya este fuera. Ahora vamos a tener la lucha entre estos tres, que al principio eran aliados y posteriormente se pelearon.
Cada uno tenía una idea distinta sobre la nación mexicana. Compañeros, la idea que se conformó con mayor fortaleza es el ejército constitucionalista que defendía el varón de Cuatro Ciénegas, don Venustiano Carranza. Carranza sabía que la única manera de mantener el orden era el restablecimiento de la Constitución Federal de 1857. Entonces, para 1914 se conforma una cuestión, un proyecto de convocar a un constituyente, un proyecto de crear una constitución, la cual se conformó para 1916, Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro. Prácticamente del mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, estuvieron trabajando en el Teatro de la República en la ciudad de Querétaro para conformar la constitución que nos rige en la actualidad. El proyecto del varón de Cuatro Ciénegas, don Venustiano Carranza. Y bueno, compañeros, eso dio origen ¿a qué? A la constitución que nos rige el día de hoy. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917. Sí, qué bonito. Celebramos una fecha histórica, qué padre. Tenemos un día de asueto, compañeros. Pero como abogados no podemos olvidar la importancia que tiene este texto constitucional. No podemos olvidar, compañeros, de esta lucha histórica por el reconocimiento de nuestros derechos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917. Se conforma de los siguientes títulos. Título 1. Capítulo primero. De los derechos humanos y sus garantías. Compañeros, con antelación se llamaba de las garantías individuales. Ahora se reconoce lo siguiente en este primer capítulo. A ver, capítulo 1. El capítulo 1 de nuestra Constitución reconoce que los derechos humanos son inalienables a la naturaleza del propio ser humano. Que estos derechos humanos se encuentran reconocidos en el texto de nuestra Constitución, así como de los tratados internacionales. ¿Sale? Estos derechos humanos que se encuentran aquí reconocidos, vamos a ponerles un nombre. Derechos fundamentales. Los derechos que se encuentran ahí reconocidos. Y para asegurar su cumplimiento, vamos a crear las garantías, que son los mecanismos procesales para hacer efectivos los derechos. Cuando hablamos de los derechos humanos, también tenemos que hablar de sus garantías, de los mecanismos para hacerlos efectivos, para asegurar su cumplimiento. Muy bien, perfecto. Ese es el capítulo primero. Capítulo 2 de los mexicanos. ¿Sale? Mexicanos por nacimiento y mexicanos por naturalización. ¿Sale? Se reconoce nacimiento y se reconoce naturalización. Por nacimiento. Ius sanguinis, derecho de sangre. Ius soli, derecho de suelo. Hijo de padre o madre mexicana. Ius sanguinis. Nacer en territorio nacional. Ius soli. Haber adquirido la designación de la Secretaría de Relaciones Exteriores como mexicano. Naturalización. Muy bien. Ok. También se reconoce a los ciudadanos mexicanos por nacimiento, por naturalización, mayores de edad,
con un modo honesto de vivir para ser ciudadanos. Es el único requisito que nos establece la Constitución. La obligación de los mexicanos de contribuir con el gasto público. ¿Quiénes son extranjeros? Y los extranjeros gozan de los mismos derechos, con excepción de los de participación política. Los ciudadanos mexicanos y sus obligaciones. Esto es el capítulo primero de nuestra Constitución, del artículo 1 al artículo 38. Después tenemos el título segundo, de la soberanía nacional que reside en el pueblo, de la forma de gobierno una república federal, representativa, democrática, laica, compuesta de estados libres y soberanos. Las partes que integran la federación, nuestras entidades federativas y la Ciudad de México. Muy bien. Título tercero. La división de poderes. El supremo poder de la federación se divide en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. El legislativo en dos cámaras, diputados y senadores. Congreso de la Unión, compuesta de dos cámaras, diputados y senadores. Ejecutivo, presidente de la República, que es electo por un periodo de 6 años por el voto directo de los mexicanos. Quien haya ocupado el cargo de presidente de la República no podrá volver a ocupar nuevamente el cargo. Poder judicial. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunales colegiados de circuito. Tribunales unitarios de circuito. Juzgados de distrito. Consejo de la Judicatura Federal. ¿Sale? El Poder Judicial de la Federación. Muy bien, compañeros. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Título cuarto. De la responsabilidad de los servidores públicos particulares vinculados a faltas administrativas graves o hechos de corrupción patrimonial del Estado. Artículo 108 al artículo 114. Lo que conocemos como el Sistema Nacional Anticorrupción, que hasta cierto punto parece que no es tan eficaz como lo esperamos, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos la responsabilidad de los servidores públicos. Título quinto. De los estados de la Federación y de la Ciudad de México. Recuerden, de lo que no tenga especialmente atribuido la Federación, se entiende que es facultad de los estados. Título sexto. Del trabajo y la previsión social. Artículo 123. Dos apartados. Apartado A, los trabajadores de la iniciativa privada, relaciones obrero-patronales. Apartado B, de los trabajadores al servicio del Estado. Muy bien. Título séptimo. Previsiones generales de nuestra Constitución, del artículo 124 al artículo 134. 10 artículos con temas muy fundamentales referentes a libertad de culto, referente a atribuciones de los estados, referente a algunas competencias que tiene la Federación. Título décimo. La inviolabilidad de la Constitución. Artículo 136 y perdón, el título octavo de las reformas a la Constitución, artículo 135. ¿Cómo se reforma? Bien, voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso de la Unión, diputados y senadores, 2/3 partes por lo menos, compañeros, y además del voto de las mayorías de las legislaturas locales y la respectiva ratificación del presidente de la República. Muy bien, compañeros, pues hasta cierto punto es un breve comentario, algo pues histórico sobre todo lo que conlleva, compañeros, el estudio del constitucionalismo mexicano. Bueno, compañeros, si tenemos alguna participación, con todo gusto, licenciada Scarlett, no sé si tengamos alguna cuestión pendiente, con todo gusto la tendremos. Muchísimas gracias. Si gusta poner, maestro, la cortinilla de preguntas y respuestas para si alguien quiere hacer alguna pregunta. Por el momento solamente lo felicitan por su ponencia y en nombre de
de Grupo Operativo 47, Colegio Nacional de Profesores Certificados y Universidad Valle Dorado. Pues como siempre le damos las gracias por su valiosa participación y agradecemos a todos los participantes. Perdón, Scarlett, no sé si la tengas tú por ahí disponible, pero bueno, no sé si tengan Sí, alguna maestro. pregunta. Sí, pero muy bien. Pues sí, compañeros, a ver. Muchas gracias, Raúl, también a Javier y a todos los participantes. A todos, muchas gracias. También a Karen, a Alma Canseco, muchas gracias. Andrea Mondragón, muchas gracias. René González, también. Antonio García, muchas gracias. Iraris, muchísimas gracias. Javier, muy bien. Muchas gracias, licenciada Scarlett. Pues bueno, esperemos que esta parte histórica les haya servido, compañeros. Muchas gracias. Dice Juanjo Jiménez, ¿cuál fue la causa de que Yucatán se separó? Pues de que México había adoptado, mi estimado Juanjo, el centralismo como forma de gobierno. Y hasta cierto punto, pues Yucatán no estaba dispuesto a ceder parte de la soberanía o las atribuciones que tenía señaladas y por eso decidió separarse. Se volvió a restablecer cuando México volvió a adoptar el sistema federalista. Esto fue la principal causa bajo la cual Yucatán se separó. Sinceramente, con los recursos petroleros que tiene Yucatán, toda esta península, creo que hubiese podido consolidar a una nación próspera si se hubiera permanecido también fuera de la República, pero hasta cierto punto consideró Yucatán en su momento que era importante formar parte de la federación. Entonces, eso fue como una parte importante, compañeros, que el México adoptó el centralismo y por eso Yucatán decidió separarse. Javier Hernández, sí, mi estimado amigo, a ver, no sé, mi estimada licenciada Scarlett, sí, permítame, aquí lo Maestro, tengo. tenemos otra preguntita. Bueno, respecto del material, sí, cuando se mande su constancia les enviaremos el material que utilizaron los ponentes en cada sesión. Y tenemos otra pregunta de Raúl Sarmiento. Nos dice, ¿considera usted se debe crear una nueva constitución? Eh, Fíjate, Raúl, que esa es una pregunta que muchos han señalado que hasta cierto punto la Constitución ya ha sido totalmente modificada desde 1917 hasta la fecha. Tiene más de 600 reformas. Podría decirse que sí podríamos conformar un nuevo Congreso Constituyente y establecer una nueva Constitución. Pero, sin embargo, estimados amigos, creo que la Constitución ha tenido las reformas suficientes. Creo que tenemos una buena Constitución. Me parece que es un tema de que como operadores jurídicos hagamos valer la Constitución. Tenemos una Constitución muy buena, tenemos una Constitución garantista, tenemos una Constitución que reconoce derechos humanos, tenemos una Constitución que establece garantías para su tutela, para su protección. Lo importante, compañeros, creo que es hacerla efectiva. De nada sirve tener una Constitución muy hermosa si no la hacemos valer. Creo que la Constitución que tenemos es suficiente, solamente hay que hacerla valer. Ya hay mucho más temas que podemos ampliar y que podemos establecer mecanismos de tutela y de protección de derechos humanos en nuestro texto constitucional. Ese es un punto principal, compañeros, y bueno, muchas gracias. Ok, José Armando dice, no me quedó claro la integración del Poder Judicial. Juzgados de Distrito y Suprema Corte. No, en la Constitución de 1836 no había un amparo, ni la vía directa ni indirecta, y tampoco se planteó en el proyecto del Acta de Reformas de 1847. La realidad es que la figura de amparo directo e indirecto, por ahí se estableció con la primera ley de amparo de 1861. Ya como tal, uno de los principales exponentes del amparo fue
Ignacio L. Vallarta, que fue el que le dio esa conformación del amparo en su vía indirecta y el amparo en la vía directa. Pero cuando se creó, como tal, no existían estos dos amparos, directo o indirecto. Esto fue proyecto de don Ignacio L. Vallarta en el primer proyecto de ley de amparo de 1861. Muy bien. Ok. Dice Omar Isaac que el contexto histórico nos ayuda bastante a entender la Constitución más que como un conjunto de leyes, como un símbolo de orgullo. Sí, eso tiene que ser, estimado Omar. Cuando hablamos de la Constitución, no hablamos de una ley, hablamos de una norma suprema, hablamos de la base que organiza el Estado, la base que crea el ulterior ordenamiento jurídico, y creo que nos tenemos que sentir orgullosos de lo que hemos logrado y lo que podemos lograr más adelante, ¿no? Dice Carlos Armando, ¿conoce las razones de las que Yucatán regresó? Principalmente, mi estimado Carlos, se debe a que México vuelve a adoptar el federalismo y hasta cierto punto Yucatán entendió que la manera de que pudiese progresar y pudiese tener una supervivencia como Estado, como conformación territorial, era volviéndose a integrar a la República. Hasta cierto punto hay muchas personas que dicen que Yucatán realmente nunca se separó porque no hubo un reconocimiento como tal del Estado mexicano de su separación, aunque de facto sí Yucatán declaró su separación para 1841 con ese texto constitucional, ¿sale? Pero bueno, de facto nunca lo reconoció el Estado mexicano, ¿vale? Muy bien, dice María Isabel Hernández Espinosa que al conocer la historia de nuestra Constitución, nos confirma que una reelección presidencial sería un retroceso, por supuesto. La reelección presidencial implicaría regresar a aquellos temas de los proyectos de 1857 o de 1836. Creo que no sería lo ideal, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, compañeros. Creo que seguimos fortaleciendo este criterio que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y entonces esta es una base importante, compañeros, y por eso la importancia de entender el proyecto constitucional de México. Dice Javier Hernández, fíjese que Villa y Zapata sí tuvieron, o sea, cuál fue la diferencia que tuvieron con el proyecto de Carranza? Que hasta cierto punto no consolidaban que la solución a la problemática se iba a dar por el establecimiento de un nuevo texto constitucional, de una reforma. No lo concebían así los villistas y zapatistas. Hasta cierto punto tiene razón usted en un tema importante. Cuando Carranza convoca el Congreso Constituyente, convocó a las personas adecuadas a lo que él pensaba, a lo que él creía sobre su proyecto de nación. Y hasta cierto punto no admitió ni a carrancistas ni a zapatistas. Hasta cierto punto el texto constituyente de 1917 no tiene gran influencia ni de villistas ni de zapatistas porque no fueron admitidos dentro de este Congreso Constituyente. Pero sí, de alguna manera, la idea principal de Zapata era la repartición de la tierra y de Villa también hablaba de una cierta justicia social y también un tema de resarcir a los pueblos originarios. Creo que esos eran los principales proyectos de estos héroes revolucionarios. Muy bien, perfecto, muy bien. No sé si tengamos alguna otra pregunta, compañeros. Y bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias, compañeros. Les agradecemos su participación. Licenciada Scarlett, muchas gracias. Como siempre, estamos muy al pendiente y los esperamos el día de mañana, compañeros, con el tema un tema muy importante que habla sobre el derecho humano referente a un debido proceso, referente a un proceso jurisdiccional que va a complementar mucho lo que hemos estudiado el día de hoy dentro de la historia constitucional. Muchas gracias. Estamos a la orden. Licenciada Scarlett, pues con todo gusto les compartimos el material y con todo gusto también les compartimos el video para todas aquellas personas que lo soliciten. Muchas gracias, Dios los bendiga, excelente tarde. Muchas gracias, doctor, y gracias a todos. Gracias, hasta luego, compañeros. Dios los bendiga, hasta luego.